Estimados futuros colegas, mi nombre es Matías Escloco, docente del área de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y vamos a desarrollar, respecto a lo que es diagnóstico por imágenes en pequeños animales, cuáles son los aportes de la radiología aplicada a la oncología veterinaria. Recordemos que la radiología, por ser un método de alta disponibilidad y bajo costo, es un método complementario de imágenes de gran utilidad en pacientes oncológicos. Y básicamente su utilización se basa en tres ítems, que es la detección de una neoplasia primaria, la evaluación de una posible metástasis y fundamentalmente el control evolutivo de diferentes lesiones. Recordemos que la descripción de la imagen radiológica va a sugerir, va a inferir, va a permitir sospechar de un posible diagnóstico, pero que solo es posible arribarlo mediante la histopatología o la anatomopatología. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta para su interpretación? Fundamentalmente alteraciones de forma, número, tamaño, posición, densidad y definición de las lesiones que encontremos radiológicamente. En cuanto a oncología, no va a existir una única manifestación radiológica de una neoplasia y esto va a variar en función del órgano afectado. En pacientes oncológicos vamos a clasificarlas según las regiones topográficas del organismo. En este caso vamos a desarrollar neoplasias de tórax, pero recordemos también que las placas son muy útiles para la evaluación de neoplasias del esqueleto axial apendicular y también de las de abdomen. A modo de un breve repaso, recordemos qué es lo que nos permite identificar estructuras anatómicas en los estudios radiológicos de tórax. Esta identificación surge del contraste entre las estructuras ventiladas, como las que estamos marcando en la placa, el aire en la tráquea y el aire pulmonar, en contraste con los tejidos blandos que vamos a encontrar en el tórax, básicamente la silueta cardíaca, que es la más llamativa, y los tejidos blandos que van a estar en la región más periférica del tórax, fundamentalmente los vasos pulmonares. Los vasos pulmonares, recuerden que son esas líneas de densidad de tejidos blandos que van a flanquear a los bronquios y que siempre vamos a poder identificar fundamentalmente en la región periliar, identificando en dorsal a la arteria pulmonar, en el medio al bronquio, estructura ventilada que es la que aporta el contraste para identificar los vasos, y en ventral a la vena pulmonar. Por lo tanto, si hacemos un esquema de lo que sería una radiografía normal de tórax, deberíamos ver siempre aire en los espacios aéreos terminales y vamos a poder identificar a los vasos pulmonares, como en este esquema, que se ven como dos líneas paralelas radiodensas que se van a ir afinando desde el centro hacia la periferia del tórax. Algo importante en cuanto al contraste es en qué momento se realiza la placa de tórax. En las placas en inspiración versus las placas en expiración vamos a tener mucho más aire en el tórax y por lo tanto mayor contraste. Recordemos que los parámetros para determinar una placa en inspiración van a estar dados por este triángulo que estamos marcando que corresponde al área de proyección del lóbulo accesorio. Observen cuánto más grande es en la placa en inspiración, a la base de contacto que tenga el corazón con el esternón. Fíjense que en inspiración, al estar más parado la silueta cardíaca, esa base de contacto es mucho menor. Y por último, al ángulo conformado entre la columna y el diafragma. A mayor inspiración, este ángulo va a ser también más grande. Por lo tanto, cuanto más inspirado esté esa placa, más contraste aéreo le estoy dando a mi tórax y sin duda voy a poder obtener mayor información. Recordemos que la cavidad torácica posee un continente que va a estar dado por la pared torácica y la musculatura y los tejidos blandos que la rodean. En dorsal la columna y en ventral el esternón, que las incidencias ventrodorsales deben quedar correctamente superpuestas, garantizando así que el paciente ha sido bien posicionado. Y en caudal el diafragma con su cúpula y sus dos pilares. Respecto al diafragma, recordemos que existen diferencias según el decúbito lateral en el cual se ubique nuestro paciente y que en oncología veterinaria es muy frecuente la solicitud de ambos decúbitos laterales más una incidencia ortogonal.
En estas placas identificamos a la cúpula diafragmática y recordemos que el pilar diafragmático más craneal se corresponde con el decúbito del paciente. Por eso es que en el decúbito derecho el pilar más craneal es el derecho y en el izquierdo exactamente lo contrario. La disposición de los pilares en el decúbito derecho es paralela y la vena cava caudal, por su sitio de inserción en el pilar diafragmático derecho, vamos a verla más craneal respecto al decúbito izquierdo, en el cual los pilares diafragmáticos se muestran cruzados y vamos a ver entonces proyectado hacia caudal la inserción de la vena cava caudal. Respecto al estómago, este siempre se va a ubicar detrás del pilar izquierdo. En el caso del decúbito derecho lo vemos en caudal de ambos pilares y en el decúbito izquierdo podemos ver la burbuja gástrica entre ambos pilares diafragmáticos. Identificamos entonces al estómago y fíjense que esta imagen puede simular una lesión de bordes definidos de centro radiolúcido, similar por ejemplo a esta que estamos viendo acá. Esto corresponde a una masa pulmonar cavitada y observen que ambas presentan un centro radiolúcido y márgenes definidos. La imagen de la derecha corresponde a anatomía normal y la imagen de la izquierda a una lesión patológica que identificamos también en la incidencia ortogonal. Tengamos presente que los estudios radiológicos son estudios de espesor completo, es decir, se van a ver superpuestas todas las estructuras del paciente, desde la piel, el tejido subcutáneo, el tejido óseo, la pleura, los pulmones, las estructuras mediastínicas y lo mismo del lado contrario. Por lo tanto, a veces cuando uno encuentra imágenes como estas en el tórax que simulan imágenes nodulares, debe considerar si no se tratan de un artefacto, que podría ser la presencia de tejido blando, en este caso pezones, que también podemos identificar en la incidencia lateral y que podrían confundirlos con un hallazgo patológico. Si persiste la imagen y yo no puedo terminar de darme cuenta dónde están estas estructuras, podría recurrir a medios de contraste, colocarlos sobre esas estructuras cutáneas y revisar nuevamente mis placas para confirmar que se tratan de un artefacto y no de una lesión en sí. Además de las alteraciones cutáneas, debemos tener presente que pueden darse artefactos o imágenes similares a lesiones nodulares a nivel de las uniones costocondrales. Estas imágenes de densidad mineral, de aspecto seminodular, pueden llevar a confusión y pueden ser mal diagnosticadas como imágenes patológicas. Ahí estamos viendo la unión entre estas dos estructuras y debemos recordar que son cambios normales en el paciente durante su desarrollo. El patrón inicial, es decir, el contrario al patrón rugoso que es el que estamos describiendo en este momento, es el patrón liso, que vamos a ver principalmente en pacientes en desarrollo, como el gráfico muestra en un paciente de 4 meses. Entre los 2 y los 4 años estas uniones suelen ser bastante sutiles y fíjense que en pacientes más añosos este tipo de alteración que estamos viendo, que en realidad son cambios degenerativos normales, nos pueden llevar también a confusión. Sobre el arco costal también debemos reparar que no haya algún otro tipo de alteraciones. Si observamos esta imagen de tórax a nivel de la séptima costilla, se observa una imagen que podría confundirse con una imagen nodular. Si la miramos de cerca, vamos a ver que esta imagen en realidad guarda estrecha relación con la costilla, presenta bordes lisos, densidad similar al hueso, y esto corresponde a una fractura costal reparada. A nivel del continente podemos tener algunas lesiones bastante más complejas, como esta que estamos observando acá. En nuestra primera impresión estamos viendo una imagen de densidad de tejidos blandos, de márgenes bastante netos, que no podemos terminar de decir si se encuentra fuera o dentro del tórax. Recurriendo a la incidencia ortogonal, vemos que esta imagen se proyecta sobre el área pulmonar, pero si miramos detenidamente, vemos que lo que está provocando es un desplazamiento de las estructuras pleurales hacia medial. Esto corresponde a una masa extrapleural, que son masas que normalmente no van a comprometer la pleura, pero que van a protruir hacia la cavidad pleural. Es importante siempre recurrir al par radiológico para la identificación de este tipo de masas. Observen que en la incidencia lateral no es sencillo ubicar esta lesión que se ve muy bien en la incidencia ventrodorsal, donde observamos sobre el lado derecho
una masa que no solamente se encuentra protruyendo hacia la cavidad pleural, sino que también lo hace hacia el exterior. Y en general, la superficie observada en la pared costal implica al menos la misma extensión hacia la cavidad torácica. En la arcada costal pueden existir otro tipo de lesiones. La evaluación de las costillas en la incidencia lateral por la superposición de la arcada costal derecha con la izquierda puede llevar a errores. Por eso es que las incidencias de frente, tanto dorso-ventral como ventrodorsal, son de elección para la evaluación de las mismas. Observemos en detalle qué pasa sobre la arcada costal izquierda de este felino. Estamos observando en una de las costillas cambios en la densidad, en la forma, en el tamaño y en sus márgenes. Observen que estas 4 alteraciones son muy diferentes de lo que pasaba respecto a las fracturas costales consolidadas, en las cuales los márgenes eran bien netos y no había grandes cambios en cuanto a la densidad. En este caso estamos frente a una neoplasia costal. Observemos este estudio. Una incidencia lateral con su par radiológico ortogonal que muestra sobre el lado derecho del pulmón una imagen de densidad mineral bastante notoria, de fácil identificación, que si nos quedamos solamente con estas dos incidencias podríamos diagnosticarlo como una masa intrapulmonar. A veces es necesario recurrir a incidencias poco convencionales, como son las incidencias oblicuas o tangenciales. Gracias a esta imagen podemos evidenciar que esta lesión en realidad no está dentro del pulmón, sino que guarda relación con esta costilla. Por lo tanto, estamos ante la presencia de otra neoplasia costal, pero observen como un poco más caprichosa que la anterior y como a veces con 2 incidencias incluso no es necesario para poder determinar su ubicación. En este estudio observamos una masa de gran tamaño de tejidos blandos en relación al aspecto ventrolateral izquierda de un tórax de un felino. Observen que si bien no contacta con la arcada costal ni muestra alteración de la misma, presenta en su interior lo que conocemos como calcificaciones distróficas. Esto es muy frecuente en los sarcomas de tejidos blandos, que ustedes sabrán que son en general descritos como sarcomas post-inoculación. Estos sarcomas de tejidos blandos pueden tener compromiso costal, como en el caso que estamos viendo, y cuando comprometen a las costillas, en general el pronóstico, sobre todo quirúrgico, es más reservado. Bien, pasemos a la trama pulmonar. Aquí estamos viendo una placa que claramente se muestra alterada y el esquema de lo que sería arriba a la izquierda un pulmón normal. Lo que estamos viendo es que nuestro pulmón se llenó de imágenes nodulares de densidad de tejidos blandos. Esto corresponde a la metástasis pulmonar y resulta del acúmulo celular que va a ser identificable radiológicamente a partir de los 3 a 5 milímetros que mientras van creciendo desplazan el tejido sano. Estos nódulos pueden ser únicos o múltiples y dentro del diagnóstico diferencial debemos considerar tanto las neoplasias como a los abscesos y los granulomas. Las estructuras nodulares suelen ser sencillas de identificar dentro del parénquima pulmonar, pero debemos recordar sacar toda la información que la placa nos da, ya que estas imágenes que parecían estar dentro del tórax corresponden en realidad a nódulos cutáneos, cuya histopatología dio un histiocytoma, un tumor venéreo transmisible, y este paciente fue tratado con quimioterapia, se hicieron 4 ciclos de vincristina y se realizó un control después de la misma. Y observen cómo estas imágenes habían desaparecido, quedando solamente un remanente en el tejido subcutáneo. Por lo tanto, debemos recordar que las lesiones cutáneas pueden dar un artificio de lesiones sobre el parénquima pulmonar. Otras estructuras a tener en cuenta son los vasos pulmonares, que cuando son cortados transversalmente dan imágenes similares a pequeños nódulos pulmonares. Ya describimos la presencia de pezones, reparaciones costales y masas de la pared, pero veamos qué pasa en este estudio. Aquí vemos 2 lesiones aparentemente nodulares, una a nivel pulmonar y otra que podría estar superpuesta al parénquima hepático, pero que si comparamos vemos que tenemos una estructura par similar por fuera del tórax, lo cual nos asegura que son pezones. Sin embargo, cuando ponemos en el otro decúbito a nuestro paciente, además de desdoblar estas imágenes que correspondían a pezones, aparece una imagen que antes no estábamos viendo, que en este caso podría corresponder a una lesión pulmonar. Esta imagen la estamos viendo del lado derecho
y corresponde a un nódulo pulmonar solitario. ¿Y por qué es que la vemos en uno y no en otro? Esto tiene que ver con el decúbito dependiente. Ustedes piensen que cuando nosotros apoyamos a un paciente en un decúbito, ese lóbulo pulmonar va a estar menos ventilado y por lo tanto aporta menor contraste. Por eso es que si nosotros vemos un nódulo pulmonar solamente en uno de los decúbitos, va a corresponder al decúbito contrario en el cual está apoyado nuestro paciente. De lo descrito hasta aquí queda en claro que cada vez que nosotros vemos una imagen nodular en el tórax, tenemos que ver dónde puede estar situada. Vamos a describirlo inicialmente como una masa torácica, pero para definir si realmente la ubicación es pulmonar o no, dependemos sí o sí de una incidencia ortogonal. Y debemos pensar que esta ubicación de diferentes masas, como la que estamos viendo en este estudio, podría ser pulmonar o mediastínica. Con una incidencia ortogonal confirmamos no solamente que se trata de una masa pulmonar, sino que determinamos que está ubicada en el lóbulo diafragmático derecho, que no contacta con la pared costal y que no se encuentra en ubicación mediastínica. Este tipo de lesiones que ahora vamos a categorizar como masa pulmonar por su ubicación pueden ser confundidas con otras lesiones no neoplásicas. Comparemos la forma de una y otra imagen. La imagen de la izquierda correspondiente a una masa pulmonar tiene bordes redondeados y está alejado tanto de la pared costal como del mediastino, mientras que la imagen de la derecha tiene forma triangular con su base ancha hacia el lado mediastínico. Esto corresponde a un lóbulo consolidado y observen que si bien la densidad es similar, la forma es totalmente diferente. Aquí vemos otro estudio con múltiples imágenes nodulares, en este caso pulmonares, pero que tenemos que ver si solamente se trata de una infiltración metastásica o tiene algo más. Estamos viendo en relación a la segunda y tercera esternebra una imagen de mayor tamaño, diferente a los nódulos pulmonares que observamos en el resto de la placa. Y tenemos que pensar si esto se trata de un artificio, si es realmente una masa pulmonar o si puede ser otra estructura. En la incidencia ortogonal damos cuenta de que observamos las imágenes nodulares, pero que esa lesión que veíamos antes en la incidencia lateral se corresponde con una imagen mediastínica, correspondiente al linfonódulo mediastínico external. Fíjense que son diferentes, no solamente en forma y tamaño, sino también en ubicación respecto al resto de las lesiones nodulares. Acá estamos viendo una imagen muy grande en relación al mediastino anterior. Fíjense cómo hace signo de silueta con la silueta cardíaca y no permite diferenciar correctamente dónde empieza y dónde termina cada una. Esto corresponde a una masa mediastínica craneal que está provocando también un desplazamiento dorsal y lateral de la tráquea. Aquí estamos viendo otra masa mediastínica craneal. Observen cómo desplaza tanto dorsal como lateralmente, en este caso hacia la derecha, a la tráquea y la línea media. Y debemos recordar que en la región mediastínica craneal existe una estructura que se atrofia con el tiempo en condiciones normales, que es el timo. El timo también puede ser asiento de patologías neoplásicas y lo que estamos viendo aquí es un tumor de timo, es decir, un timoma. Cuando ustedes vean en la región craneal y del lado izquierdo una masa mediastínica, deben considerarlo como diagnóstico diferencial. No solo las lesiones del mediastino pueden estar en mediastino craneal. Recuerden que en condiciones normales existen otros linfonódulos, los traqueobronquiales, que en condiciones normales no pueden ser identificados radiológicamente. En la incidencia laterolateral estamos viendo una imagen que aparentemente deformaría la silueta cardíaca, pudiendo confundirse con una cardiomegalia atrial, pero si observamos lo que sucede en la incidencia ortogonal, estamos viendo que la tráquea se encuentra desplazada y esto responde a estructuras nodulares que corresponden a linfonódulos traqueobronquiales reactivos. Algunos casos son bastante complejos, sobre todo cuando se empiezan a combinar patologías. Aquí estamos viendo un paciente que tiene una linfodenopatía external reactiva, linfodenopatía traqueobronquial reactiva, una masa pulmonar en el lóbulo diafragmático izquierdo y una lesión nodular craneal a la misma que corresponde a metástasis. Estos suelen ser tumores bastante complejos. Esta foto es una gentileza del doctor Pablo Meyer, que no corresponde a este paciente, pero les quería mostrar cómo se ve un tumor pulmonar en vivo.
Aquí estamos viendo un paciente que tiene otro tipo de lesiones. Las lesiones nodulares que vimos hasta ahora en general tenían gran tamaño, eran sencillas de identificar, pero lo que está pasando en este pulmón es que se está llenando de pequeños nódulos radiodensos. Estos nódulos en general son nódulos pequeños, de hasta 5 milímetros, y corresponden a lo que se determina como metástasis miliar, que sin duda es la más frecuente en felinos. Así como con las masas grandes teníamos que tener el recaudo de ver su ubicación y que no se traten de otro tipo de lesiones, las metástasis miliares no deben ser confundidas con un tipo particular de neumonía, que es la neumonía micótica, que da una imagen bastante similar, pero en general bastante más extendida y severa. Si miramos este otro caso, vemos que también hay presente imágenes nodulares de pequeño tamaño, pero observen la distribución que tiene respecto a lo que vimos antes. Estas imágenes nodulares están como más espaciadas entre sí y tienen una densidad mayor que la de tejido blando. Fíjense que se parece más a la densidad mineral de las costillas que a la vasculatura. Esto que estamos viendo son neoformaciones benignas que vamos a determinar como osteomas. Veamos un caso más, incidencias ortogonales de un canino, en el cual encontramos en la incidencia lateral una masa caudal y dorsal que podemos decir que es torácica. Para su ubicación nos vamos a basar en la incidencia ortogonal y vemos que la ubicación es bien central, no se encuentra en los campos pulmonares, por lo tanto podría determinar que se trata de una masa mediastínica caudal. Pero debemos recordar que por el mediastino caudal pasa una estructura que en condiciones normales no se ve, que es el esófago. Cuando vean este tipo de imágenes, pueden usar una esofagografía para determinar qué es lo que está pasando con el mismo. Y acá vemos que hay un defecto de llenado, que hay cierta permeabilidad hacia el estómago, pero estamos ante la presencia de una masa esofágica. Veamos este último caso. Acá estamos viendo una incidencia lateral, una imagen de aspecto de masa torácica en la región dorsal y caudal, en el cual podríamos dudar entonces de un aspecto mediastínico, una masa esofágica, una masa pulmonar, una masa extrapulmonar. Pero si miramos detenidamente veremos que esta masa presenta en su interior una imagen de menor densidad que corresponde a gas. Y si nos fijamos qué es lo que pasa detrás del diafragma, fíjense que la silueta gástrica tiene una disposición anormal. Recurrimos entonces al medio de contraste y lo que estamos viendo es que esa imagen que nosotros veíamos dentro del tórax no se corresponde ni con una masa pulmonar, ni con una masa esofágica, ni con una masa mediastínica caudal, sino que corresponde a una hernia hiatal deslizante. Es decir, el estómago está situado dentro del mediastino caudal y nos da en la imagen simple esa falsa imagen de masa pulmonar. A modo de conclusión, veamos entonces qué tenemos que ver en una placa de tórax en los pacientes oncológicos. Lo más importante es tener en claro la anatomía radiológica normal. Luego de ello, ver si hay algún tipo de alteración o si puedo identificar alguna lesión en particular. Tratemos de ver dónde está esa ubicación. Descartemos fundamentalmente artificios, que no se trate de alguna lesión cutánea, de alguna lesión extrapulmonar. Entonces evaluemos todos los datos obtenidos antes de sugerir una posible etiología. Con lo visto hasta aquí, damos por terminado lo que son los aportes de la radiología aplicada a la oncología veterinaria. Muchas gracias.